América Sin Muros tiene el gusto de tener en sus estudios al doctor Scott Robinson, legendario profesor de antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, una persona que ha trabajado décadas problemáticas sobre pueblos indígenas, problemáticas relacionadas con desplazamiento de personas por construcciones de presas y que recientemente, quizás no tan recientemente, ha generado toda una discusión a través de una propuesta sobre un plan de atención de salud a las poblaciones mexicanas en Estados Unidos y en México. Bienvenido a América Sin Muros, Scott Robinson. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas tardes. Sabemos que la situación de cobertura de salud para mexicanos y latinos en Estados Unidos es de las que contamos, digamos, con personas que no tienen esa cobertura o que están subatendidos los que tienen algún tipo de cobertura. Para empezar, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación actual en términos generales de esta cobertura y cómo se inscribe tu idea y tu propuesta de atención médica para quizás una mitad de población de origen mexicano y latina que no tiene cobertura médica en los Estados Unidos y obviamente en las regiones fronterizas con México? Un poco de historia antes. En el 2007 propuse con un funcionario del Instituto Nacional de Salud Pública que hiciéramos una investigación como proyecto piloto de entender cuál es la realidad de la población mexicana en Estados Unidos en cuanto a acceso a servicios de salud. Hicimos un diagnóstico y descubrimos primero que, pues, en efecto, el gobierno mexicano no sabía de la importancia de la red nacional de clínicas comunitarias en Estados Unidos, que son una especie de ONGs, organizaciones no gubernamentales, con una mezcla de financiamiento y apoyos un poco federal, un poco estatal, un poco de los médicos y hospitales del condado, etcétera. Que es en realidad es la infraestructura básica para lo que es cobertura, digamos, de servicios no hospitalarios en todos los Estados Unidos y atienden a los que no tienen seguro, que vienen siendo mexicanos y otros migrantes del extranjero. Eso fue 2008. Ahora, al mismo tiempo descubrimos que, y hay que realmente hacer una crítica justa, que los consulados están rebasados por digamos, el trabajo de lo que sería negociar acceso a servicios de salud, más allá de casos excepcionales como tú mismo conoces bien. Y eso, pero al mismo tiempo hay una confianza que también es variada entre el cónsul o los funcionarios del consulado con las organizaciones de inmigrantes mexicanos y latinos. Y esto puede variar entre lo que es Chicago, San Diego, Atlanta, San Francisco, etc. Pero estas organizaciones existen y como sabemos que nacieron como organizaciones de inmigrantes de la misma, no solo del mismo estado, del mismo municipio, región, y han pasado por una etapa de consolidación, digamos, entre ser reuniones de fiesta, digamos, no solo fiestas patrióticas mexicanas, sino la bautizo o fiestas religiosas, etcétera, y del pueblo propio, digamos, o el municipio de su procedencia, a tener ya que el liderazgo con que 15, 20 años y la ciudadanía en mano, comienza a participar más, vamos a decir, políticamente, administrativamente, a beneficio de su base organizativa. Entonces, aquí hay cancha, pero yo siento, y estoy oxidado en el tema hoy, ¿sí? Estamos hablando de investigación de campo en 2008, 2009,
más que nada en 3 estados que para mí son icónicos. El estado de Washington, que es mi estado natal, Iowa, en el centro, y Carolina del Norte. Los 3 tienen poblaciones mexicanas muy importantes, pero no hay, digamos, están fuera de las grillas, por decirlo, de las organizaciones más nacionales con base en California o Nueva York o Chicago. Entonces en ese momento se puede tener diálogos más abiertos con menos intereses involucrados. Existía la voluntad del liderazgo de las asociaciones, de las propias clínicas comunitarias, de lograr un enlace, una alianza con el Consulado de México y las organizaciones mismas de migrantes. ¿Para qué? Pues para que acuden sistemáticamente a sus servicios médicos no hospitalarios, a la clínica, que es donde nadie pide papeles de nada. De primer nivel, digamos. De primer nivel y al mismo tiempo con la confianza de respetar su condición anónima, digamos, condición migratoria, y permite a los médicos pues establecer una base de datos del perfil, digamos, vamos a decir, perfil sanitario de esta población muy importante. Entonces, a lo que voy aquí es pintar los actores posibles en una alianza entre lo que serían los consulados con una voluntad que no se mostraba en 2008, 2009. O sea, después del diagnóstico que se hizo, no se avanzó. No avanzamos, fracasamos con el éxito de haber hecho un diagnóstico, pero sin el interés en el fondo político del propio gobierno mexicano en el momento, de no querer seguir digamos, explorando estas alianzas necesarias. ¿Por qué? Porque sabemos, no vamos a disfrazar la realidad. El gobierno mexicano no le gusta trabajar con grupos de pensamiento libre en los Estados Unidos que no necesariamente son partidarios del partido en el poder en México. Y eso fue el caso en 2009. Y estás hablando del periodo en que gobernó el PAN, 2009. O sea que el comportamiento político, en tu experiencia, en el análisis mexicano, ¿podrías decir que es independiente del partido que gobierne? Sí, pues ellos son migrantes que han hecho enormes sacrificios para llegar al otro lado, para asentarse, para sobrevivir, a formarse muchas veces y con sus hijos, hasta hoy sus nietos. ¿Y por qué se van a quemar, digamos, su estatus apoyando un aparato político que no es suyo? Entonces hay un proceso de aculturación a lo gringo del liderazgo de los movimientos. O sea, una aculturación que tú señalarías como positiva en el sentido de que se aleja de la cultura política dominante en México. Sí, por supuesto. Entonces hay como consecuencia una cierta desconfianza ante los consulados que son puestos políticos de nombramiento, donde la personalidad mismo de la o el cónsul tiene mucho que ver con el trabajo interno del consulado y el trabajo vamos a decir, de extensionismo a visitas, digamos, a rincones del estado, pongamos, de Carolina del Norte, donde una vez al año llegaba una brigada del consulado en el capital Raleigh. A la sierra de atrás, digamos, hay miles de mexicanos trabajando, muchos sin documentos, por supuesto. Un ejemplo. Entonces, a lo que voy es que hay cancha aquí para, si hubiera la voluntad, entre la red de los 50 consulados, el liderazgo de las organizaciones que tienen trato con estos consulados en sus respectivas jurisdicciones geográficas y, digamos, las aseguradoras que en efecto pueden tener interés porque es para beneficio comercial para ellos, de calcular, ojo, cuánto sería, digamos, el valor de una póliza para cubrir, digamos, condiciones catastróficas donde requiere una hospitalización del individuo. Y esto es importante porque la misma derecha en Estados Unidos, trumpista, muchas veces en su retórica, apunta al empleo de las salas de urgencia, emergency rooms,
que o por obligación legal y por ética médica tienen que recibir. Quien llega y pasa la puerta, se atiende. Sin seguro médico. Sin seguro, y eso tiene un costo, a veces muy alto por lo que es su padecimiento. Por la emergencia Por la misma. emergencia, y estos individuos no tienen ni seguro ni pueden pagar la cuenta, y que muchas veces los hospitales entregan la cuenta al individuo y su familia, y eso genera un run negativo en lo que es las relaciones de poder a nivel local, regional, del condado. Y esto es un factor que no se ha, digamos, atendido. Entonces, a lo que voy aquí, se puede neutralizar si hubiera esta, vamos, ya ideología, si quiere, perversa de la derecha americana, trumpista en el día de hoy, pero siempre estuvo ahí criticando, digamos, el empleo gratuito de servicios médicos que ellos como impuestos pagantes están subsidiando. Entonces, ergo, necesidad de una póliza de seguro para casos catastróficos que requiere hospitalización. ¿Cómo lograr esto con una población que no tiene documentos? Y hoy día, pues hay que 12 millones de mexicanos, aprox en Estados Unidos, 6.4 sin documentos, y un 50% aprox de los con documentos con seguro médico. Estás hablando de 6 más 3, 9 millones de mexicanos sin seguro médico. Es una población muy, muy grande que no está siendo atendida por el Estado mexicano. Y lo ponemos en el contexto de la noticia de hoy de que el monto de transferencia remesa ahora está llegando casi a 28 mil millones de dólares este año por la cifra del mes de junio anunciado en la prensa de hoy. Sí, entonces, ¿cómo se paga? O sea, no hay una reciprocidad, yo diría, moral entre lo que implica este subsidio, la economía mexicana de las remesas versus lo que es la acción, digamos, del gobierno mexicano para atender la población que envía estas remesas. Es un tema que sí, nadie está hablando. Sí, definitivamente, sí. Scott Robinson, muchos estados de la República, entre ellos Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, dependen los presupuestos estatales, digamos, equivale lo que es la remesa hasta más de la mitad de lo que es un presupuesto del estado, y no se diga en el caso de Zacatecas y de otros estados. Aquí un tema que tú mencionaste, el tema de la voluntad política. Para que la red consular, que son 50 consulados, a mí me tocó trabajar en 4 de diferente tipo de migrante, pero creo que la característica es que siempre va a haber una parte importante de inmigrantes que están en situación irregular, que no han arreglado papeles. Entonces, la red consular, para poder actuar con mayor amplitud, obviamente que depende de una decisión y una instrucción que venga de la propia Cancillería, y la Cancillería pues también de lo que es el ámbito prácticamente de la decisión política por las características del sistema político, del presidente de la República, los recursos de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves también en esta idea de generar una propuesta de salud para estos 9 millones de mexicanos que no cuentan con cobertura, el tema de los empleadores de estos mexicanos? Hablamos de la red de clínicas comunitarias, de los consulados, de los liderazgos, de las diferentes asociaciones. ¿Los empleadores tienen algún papel que cumplir en esta idea de un sistema de salud? En la medida que su personal tiene papeles, o ellos piensan que tengan papeles, que es otro tema, están obligados a ofrecerles un seguro médico por lo que son las reglas del Obamacare, que ahora los republicanos están tratando de desbaratar, transformar, que ellos ni saben lo que quieren hacer. Ese es el tema, pero en fin. Ahora, esta voluntad política requiere que la red consular trabaje con el liderazgo por instrucciones
de las organizaciones, de los migrantes, para que crean una base de datos en cada red consular de el perfil demográfico de la membresía anónima, sí, pero edades, género y trabajo, para que los actuarios puedan calcular la tarifa, digamos, adecuada para cubrir esta póliza de seguro catastrófico, por decirlo. Y al mismo tiempo, estar insistiendo que su membresía se acuden a los centros comunitarios de salud de primer orden, lo cual es hoy muy variado. O sea, si el liderazgo tiene más, sofisticación y visión y preocupación por su base, pues están, digamos, indicando, hasta hay tratos personales con los médicos del centro comunitario del condado X, entre el liderazgo del movimiento o el grupo migrante, para que sus familias, su membresía acuden a estas instituciones que son económicas, a la mano y disponibles a recibir quien sea sin pedir permiso, papeles. Ahora, entra el tema de cómo pagar esto. Entonces, ahí está el detalle, como dijo el gran filósofo del siglo XX, ¿no? Yo creo que con este flujo de remesas, las mismas organizaciones, me atrevo a afirmar que las mismas organizaciones, pues vamos a decir, legítimas de migrantes en las zonas distintas, jurisdicciones del país, podrían hacer un sondeo entre su membresía. ¿Están dispuestos a poner un 2% de cada envío de remesa al fondo administrado por la organización, con el aval del consulado y con X empresa aseguradora, para que todos estén cubiertos de esos casos de, digamos, emergencias que requieren una hospitalización, que no es un seguro médico como tal, en sentido completo, integral, no, pero es tratar de eliminar primero, utilizando las clínicas intensamente, de no tener que acudir a la sala de insurgencias, y los que sí tienen que llegar por una emergencia, no se va a ir a la bancarrota hasta la expulsión del país, porque la migra puede pasear ahí por el hospital. Hoy en día estamos en la nueva época trumpista, ¿no? Sí, hay una cuestión que, digamos, me tocó vivir, que fue el establecimiento de la ventanilla de salud, que está en toda la red consular. En algunos casos, como en Chicago, pues ya fue pionero, digamos, más de 10 años, casi 15 años de funcionar, alianzas con 70, 80 organizaciones, clínicas, farmacias, sector privado, para cierto tipo de atención, políticas preventivas. Sin embargo, creo que es insuficiente. Es absolutamente insuficiente. Es insuficiente. En el mapeo que hicieron, en el diagnóstico, me imagino yo que encontraron problemas muy delicados que existen en la salud de la población mexicana y de origen mexicano, como el tema de la obesidad, quizás en un más de 40% de personas mayores de 20 años encontramos. Es una norma hoy, por los datos que encontré, que tú me diste la pista en internet, claro. Además de situaciones de, pues en efecto, pobreza, también nutritiva, sí, lo cual está relacionado con la obesidad, etc. Pero volviendo a la acción de los consulados, la matrícula consular, en su momento, 2008, era una base de datos realmente potente para ser el primer eslabón de lograr un proyecto como yo estoy pintando aquí. Y ya no se habla de la matrícula consular, claro, no estoy leyendo de la prensa, digamos, del sector diplomático, pero es un recurso, yo creo, subutilizado, que puede ser el primer paso para hablar con las organizaciones para que todos estén en la matrícula consular, y eso es la base para los actuarios de trabajar, digamos, hacer estas proyecciones del costo de estas respectivas pólizas. Y todavía sigue siendo muy útil la matrícula consular. En el caso de Chicago, por haber estado como responsable de esa área, se expiden anualmente
más de 100 matrículas y que obviamente contamos con los datos de qué estados proceden, en qué localidades están. Hay una información valiosa que siento yo que debería de utilizarse más, las edades. Género. ¿Dónde trabajan? Dónde trabajan, o sea, hay una información muy valiosa, hay puntos de contacto para la persona que obtiene la matrícula, la persona que obtiene el pasaporte. También se expiden más de 100,000 pasaportes en el caso de Chicago y obviamente Los Ángeles, Houston, Nueva York, claro, tienen cifras parecidas. Por supuesto. El otro tema de salud... Pero ojo, hoy vivimos en época de hackers. La base de datos de matrícula consular está esperando ser hackeado para, sean los gringos o los de Estonia, qué sé yo, que puede ser muy contraproducente para violar la privacidad y el anonimato que debemos de respetar de los migrantes, la mayoría sin papeles, ¿no? Es un tema, sí. Definitivamente. Y tomando el tema de la obesidad, otro tema también muy delicado de salud es el tema de diabetes. Y de alguna manera esta combinación diabetes, obesidad, nos lleva a problemas también de enfermedades cardiovasculares. Obviamente que también en el caso de la situación de salud ocupacional, por la cuestión de que muchas personas están sin documentos, las empresas, a pesar de OSHA, la Agencia para Salud Ocupacional del Gobierno Federal, todavía hay muchos problemas de riesgos laborales y hay estadísticas que muestran una incidencia muy grande entre trabajadores de la construcción de origen mexicano en los accidentes de trabajo, porque a veces hay problemas de idioma, hay problemas de equipo. Así que tenemos una gama de problemas donde creo que la parte preventiva es fundamental, pero la parte de atención de primero y segundo nivel de salud me parece que es fundamental con esta propuesta que tú has desarrollado. Otro tema es el acceso a los dentistas, a servicios odontológicos. En el caso de Iowa, que el trabajo de campo que me tocó hacer en 2008, hablando, o sea, con algunos líderes, pocos en ese tiempo en Iowa de la comunidad mexicana, ningún dentista, digamos, americano de Iowa estaba dispuesto a ofrecer un servicio con descuento de sus tarifas normales, que son altísimas, sábados en la mañana, cuando muchos están, digamos, disponibles fuera del trabajo para sus atenciones. Entonces, eso me llevó entonces, ni uno. Había un sondeo inclusive de la asociación, qué sé yo, de dentistas del estado de Iowa y nadie quiso entrar. Entonces, otra cosa que se puede negociar, que a lo mejor es más utópico, son unidades móviles de las universidades mexicanas que en efecto tienen rutas, circuitos negociados con la respectiva asociación de dentistas del estado X, será Iowa, Kansas, Colorado, qué sé yo, que tengan un circuito a las comunidades y pueblos donde hay una concentración de población mexicana que no acuden a los dentistas, y estas infecciones luego te pueden acabar yendo también a la sala de urgencias del hospital por hasta problemas cardíacos que pueden ser provocados por no atender infecciones. En fin, son varias cosas que no veo que estamos hoy considerando, digamos, como acciones de multiactores, acciones multidimensionales, que requieren una voluntad, digamos, de colaboración y de confianza que históricamente tú y yo sabemos que no se ha dado, pero estamos ante una urgencia, una necesidad y unas posibilidades que debemos de investigar, ¿no? Y algunas de estas propuestas las has presentado ya y se ha publicado, pues, reportajes, tanto una presentación que hiciste en el Colegio de la Frontera Norte, como en otras presentaciones. ¿Has percibido o se te ha acercado alguna
autoridad para revisar o conocer más de la propuesta de este plan de cobertura de salud para migrantes o para familias mexicanas? La verdad no, o sea, el compañero de este proyecto entonces de buen nivel del Instituto Nacional de Salud Pública, que deben estar en esta alianza que estoy, digamos, proponiendo, tejiendo, se fue al sector privado y no, como decimos, no pasó nada. Al inicio de este sexenio, o sea, fui con el funcionario de Relaciones Exteriores con responsables de los trato con la población migrante mexicana en Estados Unidos y pues hice, digamos, una exposición. Hablas del Instituto para los Mexicanos en el Exterior. Pues no sé si era en ese momento el cargo oficial, pero era cercano al señor presidente recién, digamos, instalado en el poder, que luego lo mandaron como embajador al extranjero, pero él lo vio como viable y un personaje que tenía mucha experiencia en Estados Unidos y en atención a migrantes del Estado de México, por supuesto, como suele suceder, y me gustó mucho, me impactó, me dijo, hasta respondió en inglés, "It sounds doable", suena que es algo que se puede lograr. Hasta ahí, él se fue a su cargo diplomático, yo me fui a mi casa y no ha habido más diálogo sobre el tema, más que ahorita. Bueno, yo creo que es un momento también, ¿cómo llamarlo?, de emergencia para muchas familias. En el ámbito de salud, yo creo que no se ha prestado atención al tema de depresión y de shock emocional para las familias que son separadas. Más de medio millón, digamos, de familias separadas por deportaciones. El tema de salud mental sería una cobertura también de esta propuesta. Hasta ahora ni la Cancillería ni ninguna organización ha generado ni siquiera una atención de un número 800 para estas situaciones de depresión. La UNAM efectivamente a través de la Clínica del Viajero realizó una serie de entrevistas en varios consulados con familias cuyos padres o madres habían sido deportados para generar un estudio que ya se ha publicado algunas cosas sobre depresión y deportaciones. También el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Colegio de México hicieron otro estudio, pero no veo que eso se haya traducido en algún programa de atención en la parte de salud mental. Pues me provoca una reflexión. Soy antropólogo social y soy crítico, digamos, de nosotros que somos de élite en México, haciendo informes sobre una realidad cultural que no es nuestra, de los migrantes, y no tenemos, tenemos una buena comunicación con todos los códigos culturales de la propia masa de población mexicana en Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que si el gobierno mexicano podría reclutar entre la misma población migrante ya en Estados Unidos, curanderas y curanderos que son reconocidos con ese papel y esa legitimidad dentro de la red de clínicas comunitarias y la propia organización, digamos, de cada organización. O sea, la medicina tradicional. Sí, que eso va a ser mucho más efectivo para, digamos, llámase terapia por falta de mejor, digamos, desglose, para estas familias reventadas por las deportaciones y el trumpismo, en efecto. Entonces, es algo que aquí la casta médica jamás va a aceptar ni entender. Pero desde el punto de vista cultural de las creencias y las costumbres de la misma población mexicana migrante, eso sería, me atrevo a decir, bastante efectivo. Claro. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que aquí, digamos, el Seguro Social tiene un centro de medicina tradicional en Cuernavaca. Hay algunas entidades públicas como el Politécnico Nacional, que tiene la medicina homeopática, o sea, medicinas eso no es suficiente, alternativas. ¿verdad?
Y creo que tienes razón, Scott, cuando mencionas el tema de curanderos, curanderas, medicina tradicional, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en el caso de Guerrero. Yo creo que en términos generales, de muchas de las poblaciones migrantes, existe mucho todavía el tratamiento vía los remedios caseros. Por supuesto, inclusive en los 3 casos, Carolina del Norte, Iowa, estado de Washington, me contaron de curanderos de la comunidad de migrantes que tienen su circuito, se saben quiénes son y hasta viajan a dar consulta dentro de su región, digamos, de influencia, pero eso es absolutamente fuera del radar del consulado. Pero ahí están ejerciendo su profesión, para mí es profesión, ¿sí? Más allá de oficio, y esto es algo que el gobierno no puede ver, no quiere ver, porque es un problema cultural, de élites versus pueblo, por decirlo. Sí, me hace recordar un informe que hice yo para la Organización Panamericana de la Salud hace ya muchos años, donde estudié lo que es la atención de salud en México, encontrándome que más de la mitad de la población recurre a fórmulas que no están en la medicina alopática, en los centros hospitalarios, y que de alguna manera hay una correlación con más del 50% de la población mexicana que vive en la informalidad, pero no solamente los informales, sino también la gente que está en el ámbito de la formalidad recurre combinando medicina alopática, homeopática, remedios caseros y medicina tradicional. O sea, hay una mezcla de diferentes tipos de atención médica. Volteamos esta, digamos, mezcla para ubicarnos en Estados Unidos entre la población mexicana, donde es al revés. Primero la medicina tradicional, porque no tengo papeles, me da miedo ir y no tengo el dinero para pagar un médico particular. Entonces, primero vamos a agotar lo que es los remedios, digamos, tradicionales, y si requiere, pues vamos a la clínica comunitaria. A lo mejor tenemos que tener una cita con un especialista, que sería lo peor en sentido del golpe a su presupuesto familiar delicado, limitado. Entonces, pero es algo que, pues, digamos, los que toman las decisiones no están, yo creo, viendo estas oportunidades que la misma riquísima cultura mexicana permite para, en efecto, amortizar, digamos, mitigar, mejor dicho, los retos de salud para la población en Estados Unidos. Bueno, creo que a nosotros como asociación civil, una asociación que busca mejorar la imagen y dignificar al migrante, pero también generar propuestas. La propuesta que tú señalas de cobertura médica, yo creo que esa propuesta de cobertura médica, además del tema odontológico, el tema también oftalmológico, que muchas veces, de hecho, los seguros, hasta para los diplomáticos, no incluyen la parte odontológica ni oftalmológica. Yo creo que también el componente de medicina tradicional debería ser parte de un proyecto integral de atención para la población mexicana en los Estados Unidos. Hay mucho que hacer. Muchas gracias, Scott Robinson, antropólogo, ya con muchísimos años de trabajar en México. Sé que actualmente estás en un proyecto en Tlayacapan. Ojalá que se acerquen. Vamos a publicar algún enlace para el proyecto que tienes en Tlayacapan, Morelos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a América Sin Muros, Scott Robinson. Muchas gracias.